¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va, Gabriel? Bien. Decime una cosa, cuando vos ves a Vudú en el centro de los focos, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Vudú no se comunica bien? ¿Está diciendo macanas o hay una campaña fuerte para desestabilizar al vicepresidente? Creo que son las dos últimas cosas. No hay una campaña fuerte para desestabilizar al presidente, hay una campaña fuerte para desestabilizar al gobierno. O sea, yo hoy veía, antes de venir para acá, al periodista Ventura, que comparte trabajos en La Nación y Clarín, hablando que hay unas pruebas abrumadoras contra Vudú. Y se refería al hecho de que un supuesto amigo de Vudú, que teóricamente sería accionista de la nueva empresa Chicone, compró 2 camionetas para la campaña electoral de Vudú fallida a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué prueba eso? ¿Cuál es la prueba? ¿De qué se lo acusa a Vudú? La Unión Cívica Radical está hablando de lavado de dinero. ¿De qué lavarropas? ¿De qué dinero están hablando? Por otra parte, me parece que la presentación de Vudú, creo que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, fue poco hábil. Tengo entendido que la consensuó con Cristina Fernández, antes y después. Fue lejos, ¿no? Rigui, un hombre sensible. Pegarle a Rigui, pegarle a Rafecas. Sí, ahí se desliza, hay algunos problemas ahí, porque por un lado está Scioli, ¿no? Bolt. ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Estamos hablando de una ofensiva contra Vudú vicepresidente o contra Vudú candidato? Y una respuesta contra Scioli gobernador o contra Scioli candidato, potenciales todos hacia el 2015. Creo que son las dos cosas. O sea, se elige a Vudú para la campaña mediática porque Vudú es uno de los sucesores de Cristina si no hay reelección, si no hay reforma de la Constitución. Por otra parte, a mí me da la impresión que la presencia de Bolt en el juego de lo que se está tramando tiene que ver con el hecho de que el gran poder mediático económico desechó a Macri como candidato. Los radicales no sirven ni para ser candidatos de la oposición. Entonces, el poder mediático puso sus ojos en Scioli. Entonces, empezó a pegar contra Vudú para tratar de posicionar a Scioli de 2015. Me da la impresión que Scioli no participa de eso. También se ha comportado de manera leal, podríamos siempre decirlo, ¿no? Y es más, esta campaña tiene sus dificultades administrativas. El tema seguridad manejado en provincias muy distinto. Así es, pero hay una serie de falencias importantes. Pero esta campaña fue desbaratada por un asesor muy cercano a Scioli. Lo carearon con Gabela, creo que se llama, el funcionario de Bolt, y un funcionario de Scioli desbarató toda la campaña. O sea que eso me parece es una marca de que Scioli no está en este tipo de deslealtades, sin que por eso signifique que Scioli se ha bajado de su campaña hacia el 2015. Claro, está de algún modo, bueno, se habla mucho de Magneto articulando esa situación. La sensación es que hay un trabajo, un desarrollo de ponerlo contra la espada y la pared. Bueno, llegar a un punto donde decirle a Scioli, ya está todo armado, tenés que ser el candidato porque no queda ninguna otra opción. No es la primera vez, en el 2007 se jugaban por especie de operativo clamor para que Scioli rompiera con el kirchnerismo. En el 2007 se jugaron por eso, no es la primera vez. O sea, indudablemente Scioli es una perspectiva diferente al kirchnerismo puro, pero es un aliado que ha sido, me parece, fiel, y en ese punto yo creo que la fidelidad de Scioli no implica que entregue a su amado Casal, que es una perspectiva en términos de seguridad urbana que es diferente a la del gobierno nacional. Scioli articula con movimientos sociales, le da espacio a movimientos sociales en derechos humanos, pero la cuestión de la seguridad la tiene muy aferrada con un personaje que es antitético con este proyecto, como es Casal, ex prefecto de la policía y acusado de violaciones muy severas en la actualidad con los presos. Es curioso, ¿no? Porque aunque vayamos sobre algo conocido, de la misma narración uno no puede dejar de decirlo. Es tan patética y escueta la oposición
que tiene que entrar a buscar candidatos desde dentro del mismo modelo nacional popular para poder tener algún tipo de perspectiva comicial hacia adelante. Mira, una vez... Es muy difícil llegar a esa situación. Yo creo que hacía muchos años, muchas décadas, que no había una situación tan divergente entre el primero y el segundo en la lista de anotados. Pero hay un hecho que creo que se ha agudizado en los últimos años. Muchas gracias. Un poco de edulcorante, por favor. Se ha agudizado en los últimos años, pero creo que existió siempre. El peronismo en el gobierno ocupa todos los espacios. Duhalde en un momento dijo en su presidencia: la Argentina es un país condenado al éxito. Y yo lo parafraseo y digo: la Argentina es un país condenado a ser gobernado por el peronismo. En la medida bueno, que, lo de condenado en la medida no te lo voy a aceptar. Bueno, es para parafrasear a Duhalde. Está claro. Yo creo que es una frase de Elio Jaguaribe, originalmente. Sí. Es una frase de Elio Jaguaribe. ¿Pero se refería al peronismo? Se refería a Argentina. Argentina es un país condenado al éxito, dijo Elio Jaguaribe, después de estudiar con la gente de Itamaraty las variables económicos, sociales y culturales existentes en nuestro país. Si gobierna el mejor peronismo, no es una condena. Si gobierna el menemismo y el dualdismo, es una condena. Entonces, y yo no le voy a quitar razones peronistas. ¿Y Wiener cómo lo ves? Y Wiener yo lo veo como por un lado, es parte de una corriente internacional, la socialdemocracia, que se ha vaciado de todo contenido transformador. Lo que está ocurriendo en Europa, que los gobiernos socialdemócratas hacen lo mismo que los neoliberales, significa un quiebre de un ciclo histórico que comenzó a fines del siglo XIX, o para ser más precisos, luego de la década del 30, en el siglo XX, en el cual no se hizo una revolución obrera, como decía Marx, pero se avanzó en reformas sociales. Un estado de bienestar. Bueno, todo eso no existe más en Europa, no hay ninguna... Pero no puede haber un socialismo más latinoamericano, que de hecho lo hay, pero digo, Wiener no puede estar refugiándose sobre una mirada más local, más sureña. Bueno, pero la cuestión es, insisto que Wiener es parte de esa corriente. Y en segundo lugar, para ser parte de un proyecto, si no lo llamas socialismo, nacional, popular y latinoamericanista, para ser parte de eso, no basta con decir yo soy progresista, porque el progresista se define, Margarita... Por la acción. Pues tenés que demostrarlo con la acción. Y Wiener tiene en su gobierno negocios con la Volt y con Clarín. O sea, no se opone al poder económico. Tiene una perspectiva de enfrentamiento constante con los gremios docentes y tiene hechos que deben ser esclarecidos, como el asesinato de unos chicos en Rosario, achacables a la policía rosarina, que Wiener, el gobierno de Wiener trató de ocultarlos. O sea, nadie controla absolutamente a la policía. El gobierno, nuestros espacios han tenido hechos bastante cuestionables, como la desaparición de Luciano Arruga, o el caso del indoamericano, pero deben ser investigados, no se pueden ocultar. Hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna investigación seria por los crímenes de Rosario del año pasado, no hablemos de los crímenes del 19 y 20 de diciembre del 2001 achacables a Reutemann. Ahora es para tenerlo en cuenta porque más allá de esas características se lo va a buscar como eje de armado también. Creo que hay dos ejes, uno posible hacia la centro derecha con Scioli y otro posible hacia la centro izquierda con Wiener. Creo que son las dos alternativas, pero hay un elemento más. Permitime decir una cosa. Hay un elemento más que podría configurar el cuadro, ¿no? Que es el tema CGT, donde emerge un opositor que hasta ayer no lo era, o que hasta hace unos meses no lo era, o no se plantaba ante la realidad como tal. Da la sensación de algunos agrupamientos oficiales demasiado verticales en el sentido histórico, que desdeñaron rápidamente el contacto con el sindicalismo, pero también un sindicalismo que no evaluó el bosque y terminó tropezando no ya con el árbol, sino con un arbusto. Moyano, ¿puede dañar al gobierno con esta posición? No creo, pero creo que también, no creo que Moyano pueda dañar al gobierno, porque Moyano está confundiendo la representación social con la representación política. Sí, es cierto. Moyano tiene legitimidad como representante del sindicalismo, y yo diría acotada, porque Moyano está expresando
no me parece mal que haya trabajadores que ganen mucho dinero, pero está expresando a los trabajadores que ganan más dinero, no está expresando a los laburantes de 3.000 pesos por mes, que también están en la CGT o están fuera de la CGT porque están en negro o no tienen un sindicato. No tiene una capacidad de expresar a esos sectores. Eso por un lado, eso. Y por otro lado, y la disputa por la representación política pierde con Cristina Fernández porque indudablemente Cristina Fernández es la mejor síntesis de la transformación posible en la Argentina. Entonces vas a perder siempre. Pero también el conflicto me parece que está mostrando ciertas dificultades de construcción política por parte de Cristina. No es muy peronista no recibir al secretario general de la CGT. No contener. Porque además, si ese es el problema, yo estoy de acuerdo con que uno de los elementos es lo que vos marcás, pero también es cierto que ni Piñanelli ni Caló encarnan a esos sectores desfavorecidos. Es decir, lo que se hace es abrir la mesa chica, se hace... exageró con la mesa chica Moyano, solo Piumato, Smith y Plaini resolviendo el rumbo de la CGT, pero la apuesta oficial, en mi imaginario, debería ser para superar la instancia moyanista, no para bajar de allí. Simplemente la apuesta oficial es un recambio de figuras. Se juega por Caló o por Piñanelli, pero no implica ampliar la CGT. Al día de hoy, la CGT no tiene una política de integración de los desocupados. La única central que tuvo una política para integrar a los desocupados fue la CTA, que está vaciada del contenido social. Pero bueno, Yasky mantuvo una posición equilibrada, peleó por el tema docente, pero no se despegó del gobierno cuando el gobierno lo golpeó, y lo golpeó el gobierno, porque la verdad que las cosas que ha dicho Cristina sobre los trabajadores de la educación pegaron duro adentro del sindicato. Y pegaron duro a los docentes, y nos pegaron duros a los que somos kirchneristas, y yo además soy docente, porque yo no me parece mal criticar a los docentes, hay que ver cuál es el contenido de la crítica. No puede ser que este gobierno, que hizo todo lo contrario que el neoliberalismo, asuma las críticas del neoliberalismo hacia la docencia. Vos no podés decir hay mucho ausentismo, tenés que preguntarte por qué hay mucho ausentismo. Yo tuve de licencia por un problema de salud, y cuando fui a revalidar la licencia en La Plata, veía a las maestras que estaban destruidas, no para la docencia, para la vida, después de 25 años de ejercicio de la profesión, estaban hechas frutas. Estando frente a decenas de pibes, lo que eso significa, ¿no? Claro, entonces vos tenés que, no podés decir solo hay ausentismo, tenés que ver por qué hay ausentismo. Ahora, estamos hablando de estas cosas con claroscuros, viendo los claroscuros, Raúl. Por eso yo me interesa también tu página, Redacción Popular. Nosotros en La Señal lo que hacemos es este tipo de charlas. ¿No te da la sensación que hay todo un periodismo oficial que desanda la perspectiva crítica y nos dificulta defender mejor, con una mirada más a fondo, este proceso nacional popular? Yo no tengo una gran certeza sobre ese punto, porque la malicia de los opositores, que no reconocen nada bueno del gobierno, te hace poner naturalmente la posición contraria. Es justamente propio de todo militante consciente desarrollar la crítica. Pero ¿dónde está la crítica que sirve? ¿Cuál es el punto que marca la diferencia entre la crítica que sirve para construir y la crítica que termina sirviendo al enemigo? Es muy difícil ubicarlo. Yo dije al otro día de ese discurso de Cristina del 1 de marzo, hice la crítica en un programa radial que me invitaron de lo que había hecho Cristina, y eso me parece bien, porque era insoportable que un gobierno nacional y popular haya dicho lo mismo que decía literalmente los ministros de Educación de Menem en el año 94, 95, 96. Pero ¿hasta dónde podés criticar y hasta dónde tu crítica no le da de comer al enemigo? Claro, hay una valorización general que me parece adecuada de un camino, ¿no? Yo creo que hay que... Si se parte de eso, a partir de allí los temas puntuales son parte del debate. Son parte del debate. ¿Qué decir de minería? ¿Qué decir de petróleo? Bueno, hay toda una serie de elementos a discutir que vale la pena discutirlos abiertamente, porque si uno se cierra y piensa que toda la discusión puede llegar a ser opositora, estamos en un flanco de debate muy débil, muy tenue, muy estrecho. Bueno, justamente con el tema del petróleo se está viendo que el gobierno, con su lentitud paquidérmica, está avanzando muy lentamente. Hoy llegó el presidente Repsol, YPF,
más o menos a rendir la ciudadela. Queremos seguir, vamos a negociar todo. Sí. Bueno, es mucho más importante que se avance con pasos firmes, aunque sea lento. No te olvides que para crear una empresa nacional de petróleo hay que reformar la Constitución. No se puede hacer así nomás. Se ha desguazado. Ni por ley, ni por provincializado. Ni por ley del Congreso. Los recursos naturales le pertenecen a la provincia, según la reforma del 94. Entonces, es mucho más importante avanzar de un modo que lo hace el gobierno que lanzar consignas tremendistas como un YPF ya para todos los argentinos, como dice Pino Solana, y luego terminó aliándose siempre con la derecha, o con el planteo de los partidos trotskistas que dicen estatización ya con control de los trabajadores, que son pura retórica, porque nadie construye la fuerza política para aplicarlas. Finalmente, Raúl, en Estados Unidos la crisis ha sido aguda, es aguda, hay una convocatoria, un paro para el 1 de mayo. ¿Estados Unidos va a volver a ser la potencia que fue o estamos ante un cambio de paradigma histórico? Estamos en una época, cuesta de creer que un país que tiene 700 bases repartidas por todo el mundo, que tiene sus ejércitos en 2 países abiertamente, como Afganistán, Irak todavía, que tiene capacidad de intervención en muchos países africanos, está en retroceso. Pero hay signos inequívocos que Estados Unidos está en retroceso, aunque no lo quiera reconocer. Hace 50 años, cuando aparecía Bretton Woods, el 85%, o sea, a fin de la Segunda Guerra Mundial, el 85% de las reservas mundiales eran en dólares. Hoy son 60%. Hoy hay potencias, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son responsables del 60% del crecimiento de la economía mundial, mientras que Estados Unidos y el G8 es solo el 10 o el 15. Ya no es la locomotora. No tienen la fuerza. Y además Estados Unidos, y esto a menudo no se lo analiza, Estados Unidos en los últimos años se desindustrializó. Y eso es como totalmente, eso es determinante. Como Aquiles. Y tiene las finanzas, la droga y las armas son los únicos elementos reales. Como Aquiles, que lo habían inmunizado de todo ataque con armas, pero habían dejado el talón sin sumergirlo en ese agua. Al no tener industria es un punto débil que esa sociedad no se puede sobreponer. Y hay o al un retroceder parecido relativo con Europa ahí, también. Absolutamente. Totalmente. Unidos, creo que Europa, han tirado las tareas a otras zonas y esas zonas las han aprovechado para crecer. Y Estados Unidos en la década del 70 invertía en industria en otros países, pero le vendía los bienes de capital para que esas industrias existan. Hoy se ha desindustrializado para aprovechar fuerza de trabajo más barata en otros países y lo paga internamente. Nosotros hemos dicho varias veces que desde Reagan Thatcher para acá se comieron el discurso liberal que nos imponían a nosotros. Y comerse ese discurso implica decrecer, que es lo que le ha pasado a las naciones del sur durante tantas décadas. Así es, por fortuna nosotros ya no nos comemos con tanta facilidad esos espejitos de colores neoliberales y por eso la fuerza central de resistencia al neoliberalismo está en los gobiernos populares de América Latina. En Francia hay un candidato que se llama Mélenchon, de un frente de izquierda, que reconoce su deuda política con la Revolución Ciudadana de Correa en Venezuela, con Hugo Chávez con la Revolución Ciudadana con Correa en Ecuador, con Hugo Chávez en Venezuela y con Néstor Kirchner en la Argentina por la capacidad de oponerse a los grandes medios. Fíjate que mucha izquierda de estos países no toma conciencia de lo importante que son estos procesos. Gracias, Raúl. No, gracias a vos por la invitación, Gabriel, por compartir un café tan a gusto.